El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Con el gusto de siempre, su servidor Antonio Bravo Méndez les da la más cordial bienvenida a su programa Guadalupe Hoy, esperando que nos mantengamos en constante comunicación. Estamos en el día 2 del mes de julio y les comento que hoy el santoral nos marca la celebración del Inmaculado Corazón de María y por parte de los santos nos da a Vidal, Marcial y Martiniano. Muchas felicidades como siempre a todos aquellos que llevan estos nombres. Y recordamos además que ayer se celebraron dos fiestas muy especiales aquí en la ciudad de Puebla, que son la del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene su templo en la calle 9 Norte 1003, casi esquina con la 10 Poniente. Y además también otra celebración muy fuerte que es la del Señor de las Maravillas, que se venera en el templo de Santa Mónica en la esquina de la 5 de mayo y la 18 Poniente. Pasando a nuestro programa de hoy, como cada sábado, tenemos a nuestro amigo el ingeniero José de Jesús Hernández Roldán, profesor e investigador del Departamento de Investigación y además del Centro de Estudios en Ciencia y Religión, ambos de la UPAEP. Además también es administrador de la página oficial del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos. Como también es costumbre, tenemos la grata compañía de Lili Rodríguez Luna, estudiante de Filosofía de la UAP, quien, en esta ocasión tenemos algunos problemitas con los teléfonos, pero va a tener también ella una intervención con nosotros sobre nuestro tema del Santo Rosario. Recuerden que seguimos con este tema que tiene mucho de dónde analizar. Y bueno, en esta ocasión tenemos de regalo 2 boletos para disfrutar de un concierto de la Schola Cantorum Cantate Domino, que son embajadores culturales de Europa y quienes además se presentan gracias al Comité Interinstitucional Palafox, Obra y Legado. Esta presentación se hará en el Templo de Santo Domingo. Les recuerdo la dirección de este templo, que es calle 5 de Mayo, esquina con la 4 Poniente en el Centro Histórico. Esto es el día viernes 8 de julio a las 7:30 de la noche. La entrada es libre, pero solamente si llevan o presentan su boleto. Esperamos que nos visiten en la 9 Poniente 1517, y eso se lo reitero, 9 Poniente 1517, pero por favor, antes de ir, háblenos al 229-9400, extensiones 7836 y 7828, para saber si todavía tenemos los boletos, porque se los vamos a estar regalando. Pases dobles, boletos, 2 boletos para cada persona. Y de inicio les comento que si van el lunes por la mañana, estarán a su disposición. Repito, en la 9 Poniente 1517, pero háblenos al 229-9400, 7836 y 7828. Y bien, vamos a iniciar nuestro programa retomando el tema de aquellos 10 años que se consideran entre 1521 y 1531. Antes de iniciar, Jesús, ¿puedes darnos un repaso brevísimo de lo que hemos comentado sobre el tema? ¿Cómo no? Con mucho gusto. La ocasión anterior estudiábamos la calamidad que fue la conquista para los indios. Estudiábamos que para ellos la conquista significó un golpe desde varios puntos de vista, en varios aspectos. Las enfermedades que cayeron sobre ellos, el tipo de esclavitud, el tipo de trabajos agrícolas y mineros al estilo europeo que se les querían imponer. También el golpe que fue para ellos perder su forma de gobierno y sus distintivos jerárquicos, su organización social. Y por último, los continuos pleitos de los españoles entre ellos mismos, y donde los indios estaban justo en medio y que constantemente ocasionaban matanzas, pleitos, guerras, heridos.
ciertamente hubo un caos hasta cierto punto mientras la misma España organizaba el gobierno de México. Primero fue la Capitanía General con Cortés, después fueron la primera y la segunda audiencias y finalmente el virrey. Pero esta organización no fue de golpe, se llevó su tiempo y durante este tiempo hubo un caos y hubo una dificultad para saber quién mandaba, quién no mandaba, quién tenía derecho a hacer esto, quién no tenía derecho. Los misioneros que venían a evangelizar a los indígenas se encontraron con que a veces los propios soldados, los propios encomenderos obstaculizaban ese trabajo y daban un contraejemplo de la fe que ellos proclamaban mediante el maltrato a los indígenas, al que los frailes se oponían decididamente. Pero estas calamidades sobre los indios que resume Fray Toribio de Benavente Motolinía a manera de las plagas de Egipto, o sea, una analogía con las 10 plagas de Egipto, solo eran una parte de lo que cayó sobre los indios en caer en un sentido pues de desastre. Pero mencionábamos que lo más duro para los indígenas, lo que más cruel se les presentó, fue la fe cristiana. Y en sí la fe cristiana no era problema. ¿Qué hay más grande que el mandamiento que nos dio nuestro Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19:18 y en Marcos 12:30. Es un mandamiento de amor que donde quiera que se ha aplicado ha resultado en armonía, en paz, en hermandad, en solidaridad, en caridad, en fin, pero así no se les presentaba la religión. El problema no era la religión cristiana, sino cómo la presentaban los españoles a los indígenas. Los misioneros, por ejemplo, verdaderamente hay que juzgarlos con justicia, con equilibrio. Pero ellos consideraban un acto de amor a los indios destruirles sus ídolos y sus códices y sus templos para liberarlos de lo que ellos consideraban las garras del demonio, la idolatría en la que ellos pensaban que estaban inmersos los indígenas. Entonces para ellos era un acto de amor quitarles así su religión, su religión pagana. Obviamente esto desde nuestro punto de vista moderno es una gran barbaridad, y para los indígenas en aquella época era impensable, porque la religión que ellos habían recibido de sus antepasados era para ellos lo más importante en la vida, lo más sagrado. Lo consideraban como algo superior a sí mismos y que tenía que ser venerado. De hecho, ya Fray Diego Durán observa en su libro Historia de las Indias cómo respetaban los indios a los mayores. Dice literalmente: no hay gente en el mundo ni ha habido que con más temor y reverencia honrase a sus mayores que ésta. Entonces, este respeto hacia las cosas de los mayores les hacía impensable negar de sus dioses, de la ley de sus antepasados. Era para ellos un renegar de sí mismos, porque para ellos era su propia identidad de la que estaban renegando, una identidad que ellos respetaban muchísimo y que querían muchísimo, de manera que no era para ellos posible aceptar esta manera en que les presentaban la fe cristiana y en la que les presentaban a su propia religión. Porque los frailes, ¿qué opinaban de la religión indígena? Bueno, todos los dioses que ustedes veneran son demonios, cosas malas, y ustedes deben rechazarlos o odiarlos, aborrecerlos, abominar de esas cosas. De hecho, tenemos aquí unas palabras. Cortés en una ocasión obligó a unos señores indios a asistir a una catequesis, y lo que les dijeron fue: si vosotros queréis ver y admirar este reino y riquezas de aquel por quien todos vivimos, nuestro Señor Jesucristo, es necesario para vosotros despreciar, aborrecer, desechar y abominar y escupir estos que ahora tenéis por dioses, porque no son dioses sino engañadores y burladores. Verdaderamente, ¿qué pensarían los indios de esto? Esto es indignante. A ellos les lastima algo así, que les ordenen despreciar, aborrecer, abominar y escupir a sus dioses, que era lo que ellos más amaban y veneraban. Ciertamente
Era algo terrible para ellos. Muy bien, Jesús, vamos a una pausa comercial y regresamos. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos platicando con Jesús Hernández y el tema de hoy es sobre aquellos 10 años considerados entre 1521 y 1531. Tenemos en esta ocasión de regalo 2 boletos para disfrutar de un concierto de la Schola Cantorum Cantate Domino, que son los embajadores culturales de Europa. Es un coro excepcional que si ustedes lo llegan a escuchar, pueden buscar así en internet, Schola Cantorum Cantate Domino. Van a ver que tienen un gran repertorio y además son unas voces extraordinarias. Esta presentación se hará en el Templo de Santo Domingo, en 5 de mayo, esquina con la 4 Poniente, en el Centro Histórico, y es el día viernes 8 de julio a las 7:30 de la noche. Pero ahora, como no tenemos teléfonos, pues van a tener que ir a la 9 Poniente 1517 entre semana, de preferencia. Si van el lunes, yo creo que encuentran boletos dobles para poder asistir. Bueno, Jesús, regresamos. Comentábamos que los frailes, mediante una catequesis, les decían a los indígenas que debían despreciar, odiar, aborrecer, escupir a sus dioses, y que para los indios pues esto resultaba terrible. En los diálogos de 1524 con estos indígenas, un texto de Fray Bernardino de Sahagún, encontramos también la respuesta que dieron los indígenas. Voy a leer algunas frases. Dicen los indígenas: vosotros dijisteis que nosotros no conocíamos al Señor del cerca y del junto, a aquel de quien son los cielos y la tierra. Dijisteis que no eran verdaderos nuestros dioses. Nueva palabra es esa la que habláis. Con nueva quieren decir falsa palabra. Por eso estamos perturbados, por eso estamos molestos, porque era doctrina de nuestros mayores, que son los dioses por quienes se vive, que con su sacrificio nos dieron la vida. No podemos estar tranquilos, no creemos aún, y no tomamos por verdad lo que ustedes nos dicen, aun cuando os ofendamos. Haced con nosotros lo que queráis. Dejadnos pues ya morir, dejadnos ya perecer, puesto que nuestros dioses han muerto. Efectivamente, los indígenas se daban cuenta de que todo para ellos aparentemente era falso, sus dioses no los habían salvado, pero no podían creer que esto se debiera a que ellos no creían en el verdadero Dios, porque esto de que fueran demonios malignos sus dioses, sencillamente no lo creían. Recordemos que en su tradición religiosa ellos creían que los dioses habían dado un sacrificio para dar vida a los hombres. Era lo mismo que les enseñaban los frailes. Entonces no podían aceptar que su religión fuera falsa. Y bueno, pues ¿dónde estaba este Dios en el que ellos creían? El autor de la vida, Ipalnemoguani, como le llamaban. O había muerto o los había traicionado. Eso era lo que ellos pensaban. Vivían en unos tiempos muy duros y ¿qué podían decir? ¿A quién podían invocar para que los salvara de esta destrucción de su sociedad que estaban viviendo? ¿A quién podían invocar? Realmente la realidad les demostraba que sus dioses o habían muerto o nunca habían existido. Ya no había sacrificios humanos y el sol seguía su camino por el espacio contrariamente a lo que ellos pensaban, que los sacrificios humanos se necesitaban para que el sol estuviera en el cielo. Entonces el hecho de que el sol siguiera ahí ya sin sacrificios les demostraba que su creencia había sido falsa, era un engaño, y así lo interpretaban ellos. Entonces todo lo que hicieron tus antepasados era un engaño, era un absurdo, nada valieron ellos, todo lo que tú creías no servía para nada. Perdón, ahí Jesús, antes de continuar y haciendo énfasis en que decían en ocasiones que eran demonios, pues nada más recordemos que no eran precisamente demonios, sino que más bien ellos se basaban en la naturaleza, por eso estaba Tlaloc, el ejemplo más claro. Entonces, ellos adoraban a un dios, pero siempre basados en la naturaleza. Claro, los que decían que eran demonios eran los frailes,
Para los frailes eran demonios, para los indios por supuesto que no, pues eran expresiones de ese único Dios creador en el que ellos creían. No era un Dios malo, pues, para ellos, era el Dios que les había dado la vida. Pero los frailes venían de una mentalidad inquisitorial, venían de una mentalidad muy implacable, muy cerrada, y ciertamente si no adoras al único Dios verdadero, a Jesucristo, adoras al demonio. O sea, no hay de otra. O al demonio o a Jesucristo. O estás con Cristo o estás con el demonio. No había de otra. Este es un asunto que nos cuesta trabajo comprender, pero así era esa época. Así era la mentalidad de los frailes. Ciertamente hay que ser considerados con ellos. Ellos también venían de una cultura. No era algo que ellos inventaran, no era un capricho de ellos, era algo que les imponía su cultura, su forma de pensar, y pues chocaron contra la de los indígenas que pensaban cosas completamente distintas. Esto de que tus dioses son demonios, no, imposible para los indios de aceptarlo, pero imposible también para los frailes decir otra cosa, porque era lo que ellos tenían ya impreso por su cultura, por sus 8 siglos de guerra permanente contra los musulmanes allá en España. Entonces, había una devaluación para los indígenas en hacerse cristianos, porque ellos cuando adoraban a sus dioses, ellos creían que, por ejemplo, al morir en combate, iban a ayudar al sol en su lucha cósmica contra la luna y las estrellas. O sea, ellos participaban de la vida de los dioses. La sangre que ellos llevaban, la joya líquida, como le llamaban en náhuatl, era sangre de los dioses. O sea, ellos eran parte de la vida divina en el cosmos. Y sin embargo ahora, en manos de los frailes, pasan a ser, en palabras de Fray Jerónimo de Mendieta, los mejores súbditos y discípulos del mundo. Así decían los frailes, así opinaban. Los indios son excelentes discípulos y súbditos, nada más. Entonces, pues, de ser colaborador de los dioses a ser súbdito y discípulo, la verdad es que es una devaluación evidente para los indígenas. Ellos no entienden el cristianismo como se los están presentando los frailes. Para ellos Jesucristo, si realmente existe, pues es sanguinario, es cruel, es eso de darle la victoria a sus fieles por medio de la fuerza bruta, que era lo que parecía, pues no lo podían aceptar, no querían a un Dios así. Máxime si además se les presentaba como todo amor y justicia. Ellos, y bueno, ¿dónde está el amor y justicia? Nuestros dioses son falsos, nuestros códices hay que quemarlos, nuestra organización social nos la destruyen. ¿Dónde está ese amor y justicia? Los antiguos indígenas daban a las víctimas una guerra noble con igual oportunidades. Estos nuevos hacían matanzas en la guerra. La muerte en el combate era divinización para los indígenas. En cambio aquí era simplemente perder. Ahora, los antiguos no destruían nunca a los vencidos. Nunca en las guerras indígenas se destruía a los vencidos. Y estos nuevos conquistadores parecía que querían acabar no solo con la cultura, sino también con su historia y con su religión y con todo, de manera que para ellos era imposible aceptar esto. No eran teorías, eran hechos. La realidad se les está imponiendo a los indígenas de esta manera. Así eran las cosas, te gusten o no. Que te parece lo más horrible, pues ni hablar, es lo que está pasando, así son los hechos. Entonces, ¿qué podían esperar los indígenas? ¿Cómo podían salir de este trauma, de este querer morir, lo que decían, dejarnos ya morir, puesto que nuestros dioses han muertos? ¿Cómo podrían haber salido de este hoyo en el que estaban metidos, de este abismo de desesperación y de ver su civilización deshecha? Pregunta el padre José Luis Guerrero en su libro Flor y Canto del Nacimiento de México. Preguntémonos hoy si podríamos nosotros aportarles esa buena nueva que los sacara de su abismo, con los recursos que ahora disponemos, con antropología, teología posterior al Vaticano II y toda la buena voluntad imaginable que pudiéramos. ¿Qué mente humana en el siglo XVI hubiera podido hacer algo así
tan discreta y naturalmente como lo hizo, porque es un hecho que los indígenas, después de estos 10 años de desesperación, de tristeza, de no querer nada que ver con la religión cristiana, que no entendían y que no podían entender por cómo se los presentaban, es un hecho que se convierten masivamente al cristianismo a partir precisamente de 1531. Pero antes de esto, conviene insistir, los indígenas querían morir, realmente no tenían ya ganas de vivir. Si parece que tus dioses son falsos, y tus dioses era lo que más querías en el mundo y lo que más venerabas, si tu sociedad está siendo destruida, ¿para qué vivir? Porque además no parecía haber remedio a esto, no había un dios que interviniera para detener esto. Entonces, antes de eso, los indígenas llegan a un nivel muy drástico. El historiador Alonso Zorita, en su breve y sumaria relación de la Nueva España, nos dice que en Oaxaca, en cierto lugar, los indios concertaron entre todos no tener acceso a sus mujeres, lo dice así, para impedir la generación, y no venir a traer hijos para que no vinieran a pasar los trabajos que ellos pasaban. Entonces, este deseo de autoextinción de los indígenas es drástico, definitivamente nos da una idea del nivel de depresión moral al que habían llegado después de la conquista durante estos 10 años. Y es importante hacer énfasis en este hecho porque de este estado en el que estaban pasan a una conversión masiva fulminante, espontánea, súbita y definitiva. ¿Cómo lo podemos explicar desde una óptica materialista o desde una óptica exclusivamente humana? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Qué fuerza o mentalidad humana desató esta conversión? ¿Cómo lo podríamos explicar nosotros? Aquí es donde pasaríamos a 1531, que es precisamente el viraje, el cambio de los indios, de esta depresión, de esta desesperación, a la alegría y la necesidad de recibir el bautismo, su conversión de un pueblo sojuzgado a un pueblo mestizado con sus conquistadores, a donde llegó el momento en que ya no había conquistadores ni conquistados, sino un nuevo pueblo, el pueblo mestizo que ahora somos nosotros. De hecho, ellos tenían también el concepto de un renacer, que eso también, bueno, en parte pudo haber ayudado en cuanto a que hablamos de un quinto sol, bueno, de un cuarto sol y de un quinto sol en el que se supone que estamos viviendo. Entonces, ese renacer, ese volver a vivir, también puede ser en un momento dado, viendo y todo el trabajo que sirve de antecedente de los franciscanos, lo que ayuda también a esa conversión. Y ahora viene, precisamente como dice Jesús, un punto muy importante que es en 1531, que se da uno de los acontecimientos más importantes y razón de este programa. Sí, de hecho lo que sigue es estudiar y vamos a verlo. ¿Por qué la aparición guadalupana significa este cambio? ¿Qué es lo que hay en la aparición guadalupana que lanza a los indios a convertirse a la fe cristiana? Muy bien, regresamos en un momento más después de una pausa. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Desde el cielo Guadalupe Hoy. mañana. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos platicando con Jesús Hernández y además ahorita va a intervenir Lili Rodríguez, que está con nosotros como cada sábado. Y el tema de hoy es sobre los 10 años considerados entre 1521 y 1531. Recuerden que tenemos 2 regalos, es decir, bueno, más bien un pase doble para cada persona que asista a la 9 Poniente 1517 para un concierto de la Schola Cantorum Cantate Domino, embajadores culturales de Europa, que se presentan el viernes 8 de julio a las 7:30 de la noche. La entrada es libre, pero solamente presentando su boleto.
Jesús, vamos a una conclusión de este tema que estamos tratando. Bueno, podemos decir que ya la Iglesia ha madurado bastante en este sentido. De hecho, la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II es precisamente lo que nos dice. La Iglesia no está lejos de los que entre sombras e imágenes buscan al Dios desconocido, puesto que les da a todos la vida, la inspiración y todas las cosas. El Salvador quiere que todos los hombres se salven, y los que buscan con sinceridad a Dios y se esfuerzan bajo el influjo de su gracia en cumplir con las obras de su voluntad, pueden conseguir la salvación eterna. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que entre ellos se da, como preparación evangélica. Pero esto es hoy. Esto que estamos diciendo es hoy. En aquella época, al revés, precisamente. Mientras más fieles y más apegados a sus dioses, más enemigos del Dios verdadero. Sagún, que ya mencionamos, lo dice así. En lo que toca a religión y cultura de sus dioses, no creo que haya habido en el mundo idólatras tan reverenciadores de sus dioses ni tan a su costa como estos de la Nueva España. Se daban cuenta los frailes de este apego de los indios a sus dioses, y para ellos era un apego y una idolatría terriblemente arraigada al demonio, y entonces por eso para ellos tenían que hacer algo drástico para sacarlos de esta idolatría. Los indios reaccionan negándose a aceptar esta nueva fe que les presentan, negándose de raíz, tomándolo como lo más cruel, lo más terrible que les pudiera pasar a ellos. Y verdaderamente en estas circunstancias la conversión es humanamente imposible. Las pruebas las pruebas las tenemos a la vista, las pruebas son históricas. Es importante ver este hecho histórico, la gran depresión de los indígenas, y luego el mismo hecho histórico de su conversión aparentemente inexplicable. Los frailes, cuando veamos el tema de la conversión, vamos a estudiar sus expresiones, porque se preguntan, ¿qué les pasó a los indígenas? ¿Por qué esta conversión? ¿En qué yace esta conversión? Vamos a estudiarlo con más calma el próximo sábado, si les parece bien. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Vamos ahora con Lili Rodríguez, quien nos comenta sobre la tradición del Santo Rosario, esa hermosa forma de acercarnos a Jesús a través de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Lili, ¿hay más santos que han dedicado su vida a rezar el rosario de los que ya hemos hablado? Claro. Por ejemplo, uno de los más conocidos fue Juan Bosco. Él aprendió de su Santa Madre Margarita a rezar con gran devoción el Santo Rosario todos los días. A los 7 años, al amanecer, entonaba con su bella y melodiosa voz el rosario. Desde los 9 años se le apareció en sueños nuestro Señor Jesucristo y señalando a Santísima Virgen le dijo: «Ella será la maestra, sin la cual no podrás adquirir sabiduría ni santidad». Y luego Nuestra Señora le mostró cómo miles de fieras al recibir su bendición se convertían en mansos corderos, indicándole así cuál iba a ser su oficio durante toda su vida: convertir jóvenes difíciles en buenos cristianos y excelentes ciudadanos. Desde entonces el niño Juan Bosco se propuso reunir cada domingo a todos los vecinos para repetirles el sermón que el sacerdote había dicho en el pueblo esa mañana. Para traerlo les daba emocionantes demostraciones de gimnasia que les divertían mucho, pero antes de hacerlo y pasar aquel rato tan agradable con sus piruetas, les hacía rezar el Santo Rosario. Quien no aceptaba rezar el rosario era excluido de la función. El primer sermón que pronunció Juan Bosco fue acerca del Santísimo Rosario, en un pueblo vecino, y agradó mucho a los oyentes. La primera capilla construida por Juan Bosco fue la capilla del Santo Rosario, la casita donde había pasado su infancia. Iba cada año por sus muchachos a celebrar la novena y la gran fiesta del Santísimo Rosario en octubre. Las enseñanzas de Juan Montfort, que también fue uno del autor mariano preferido por el beato Juan Pablo II, tiene enseñanzas hermosísimas acerca del Santo Rosario, entre los cuales seleccionamos las siguientes. Dice así el santo: «Ruego a todos con la mayor insistencia, y por el amor que les profeso en Jesús y María, que recen cada día el rosario. Ya verán que a la hora de su muerte se alegrarán de haber cumplido este consejo mío, y después de haber obtenido por ello muchas bendiciones en la tierra, empezarán a recibir en el cielo las bendiciones eternas». Otro de lo que dice Luis Montfort:
Rezar el Santo Rosario meditando los misterios es una oración muy agradable a Dios y es un recuerdo muy provechoso de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Redentor. Rezar el rosario pero sin meditar o pensar en los misterios es como dejar el cuerpo sin alma. Algo que distingue de rosario de los demás devociones es que mientras lo vamos rezando, vamos pensando en los misterios. San Luis Montfort nos habla del valor del Ave María. Nos dice que es el valor tan grande que ha sido necesario de nuestra Santísima Virgen se apareciera muchas veces a grandes santos y santas para manifestarle lo mucho que les agrada que le digamos esta oración. Algo que es muy importante y que acabas de citar es lo que también hemos comentado en otros programas, que es el rezar, y a veces repetimos solamente la oración, pero sin sentido, sin ver qué es lo que estamos diciendo. Y eso pues no nos va a acercar tan fácilmente a quien le estemos rezando. Entonces por eso dices, rezar el rosario pero sin meditar o pensar en los misterios es como dejar el cuerpo sin alma. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Háblanos cómo sucedieron algunas de las apariciones de Nuestra Señora, ya que nos encontramos en ese tema. Claro, nos encontramos principalmente a Nuestra Virgen de Rosario de las Lajas. Hace más de 200 años apareció misteriosamente pintada en una laja o piedra de una cueva cerca de Los Ipiales, en Colombia. Las imágenes de la Santísima Virgen de Rosario, a su lado tenía a San Francisco y Santo Domingo. También nos encontramos a la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero de 1858, a una niña muy pobre, humilde y muy devota a la Virgen. Iba a traer leña en su campo cerca de un pueblecito llamado Lourdes en Francia. El río estaba muy crecido y ella no podía meterse al agua fría porque sufría de asma. Sus compañeras atravesaron el río para traerle leña y ella se quedó sola rezando el rosario. Mientras ella rezaba el rosario parecía una luz sobre una roca, como un relámpago, y vio la niña que llegaba por los aires, una señora hermosísima, muy joven, vestida de blanco con una cinta azul en la cintura, 2 rosas en los pies y un rosario en las manos. Nuestra Señora le dijo varias veces con sus apariciones: yo pido solo 3 cosas, que recen mucho el rosario por los pecadores, que abandonen sus pecados y cambien sus vidas, y que hagan sacrificios. Otro ejemplo también es la Virgen de Fátima. En las apariciones ella llegaba cuando los niños estaban rezando el Santo Rosario y pidió muchas veces que no dejaran jamás de rezarlo. El 13 de mayo de 1917 es su primera aparición. La Madre Lucía, a la que vio y oyó a la Santísima Virgen en Fátima, narra la primera aparición. Ellos se encontraban junto a una encina, vimos un relámpago y apareció todo de la encima una señora vestida toda de blanco, muy brillante más que el sol, y nos dijo: no tengáis miedo, soy la Madre del Cielo. Vengo a pedirles que vengan aquí cada día 13 durante 6 meses. Después les diré quién soy y lo que quiero. Tendrán mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será su fortaleza. Rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo. Lo más impresionante es que Nuestra Señora de Fátima le dijo a los 3 niños, cuando recen el rosario, decir al final en cada decena: oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y llevar el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de nuestra misericordia. Es una de lo que nos habla Nuestra Virgen de Fátima. Muy bien. Bueno, se ha escuchado sobre una leyenda que existe sobre el Santo Rosario. ¿De qué se trata? Bueno, pues esta leyenda trata de San Pablo, que se había perdido la llave del cielo, y una hilera inmensa de almas aguardaba en la puerta del paraíso sin poder entrar. Mientras el santo portero buscaba afanado su llave, una santa viejecita que estaba haciendo fila recordó que muchas veces le habían enseñado en la tierra que el rosario es la llave del cielo. Entonces San Pedro sacó su carándula y con la crucecita de su santo rosario logró abrir la puerta del cielo, y todos los que estaban ahí guardando entraron al paraíso cantando el aleluya. Aquí tenemos también algo que es muy importante. Recordemos, nada más para hacer énfasis en esto, que la Virgen cuando habla, cuando se aparece, insiste también en lo que es el rezo del Santo Rosario. Ella misma es quien lo promueve. Y además, por ejemplo, la Virgen de Lourdes nos pide expresamente 3 cosas muy específicas: que recemos mucho el rosario por los pecadores. Bueno, igual alguien puede rezar también por nosotros, que nosotros rezar por aquellos que están cerca de nosotros, por alguien más que a veces está olvidado en las cárceles, por ejemplo, etcétera. Segundo,
que abandonen sus pecados y cambien sus vidas. Qué difícil es esto cuando nosotros creemos que tenemos la razón, cuando creemos que estamos más allá de la gente, cuando muchas veces incluso hasta prescindimos de algún consejo de la gente, no nos acercamos. Igual ahorita que acabamos de llegar aquí a la estación, pues nos cruzamos con muchísima gente, ustedes en su casa, en su hogar, en su trabajo, igual todo el tiempo estamos cruzando con alguien. Ojalá de verdad cambiemos nuestras vidas para hacerlas mejor y las de los demás también apoyando. Y tercero, que hagamos sacrificios. También qué importante que hagamos nosotros. Muchas veces, gracias a Dios, tenemos algo de lo que gozamos. Hay quien pues no tiene todo lo que desearía, pero sin embargo, eso es también prueba para formar nuestro carácter. No solamente es prueba o algo, un obstáculo para poder salir adelante. Si nosotros cada cosa que vivimos la enfocamos hacia algo positivo, sabremos salir adelante y aprovechar muchas veces que tenemos dolor o que a alguien lo podemos acompañar en su dolor, etcétera, y que podemos prescindir también de algunas cosas que nos gustan muchísimo. Por ejemplo, la comida. Bueno, pues muchas veces podemos sacrificar algo que nos gusta. Unos tacos árabes, ¿qué les parece unos tacos árabes? Pues a mí en lo personal me encantan muchísimo, pero a veces eso podemos ofrecerlo. Si lo hacemos nada más sin, bueno, esta vez no voy a comer tacos árabes, pero así sin ningún chiste, o algo más, algo que tengamos que gocemos muchísimo, sacrificarlo y sobre todo dedicarlo para algo. Que eso también muchas veces nos lastimamos. Tenemos ahorita un compañero en la oficina que sufrió un accidente jugando fútbol. Bueno, pues eso también tenemos que ofrecerlo de alguna forma. No perdamos de vista esos puntos que la Virgen nos está pidiendo y que muchas veces lo olvidamos. La Virgen de Fátima, por ejemplo, también en sus apariciones nos hace énfasis en algo muy importante. Nos dice, casi igual que nuestra Madre de Guadalupe: no tengáis miedo, soy del cielo, vengo a pedirles que vengan aquí cada día 13 durante 6 meses. No nos pide realmente algo que sea muy difícil de cumplir. Después nos dice, les diré quién soy y lo que quiero. Tendrán mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será su fortaleza. Bueno, vamos a continuar en otro de nuestros programas con este tema y vamos ahora a una pausa. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Bien, estamos de regreso en su programa Guadalupe Hoy. Ya estamos en la última parte y quiero comentarles algunos puntos muy importantes. Bueno, primero, el lunes 4 celebramos a Nuestra Señora de Refugio. Para todos aquellos que nos escuchan en ese entusiasta barrio, les mandamos nuestro saludo y un fuerte abrazo. El miércoles 6, pero de 1543, esto es el miércoles que viene, miércoles 6, se trasladaba la cátedra de Tlaxcala a Puebla. El 7 de julio se celebra a San Fermín, y lo cito porque es muy importante, además por todas las fiestas que vienen alrededor de esta fecha, no solamente en Puebla, sino en Tlaxcala. Por otro lado, y hablando de esta parte de celebraciones, pues el ingeniero José Antonio Quintana recientemente nos envió un correo que nos da luz para saber también qué es lo que tenemos en Puebla sobre beatos y santos. Bueno, con la beatificación de Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de Los Ángeles y arzobispo de México, se incrementa entonces el porcentaje de santos, beatos y venerables que han tenido relación directa con esta entidad y finalmente con México. Los primeros beatos con los que contó la región fueron los 3 niños indígenas mártires de Tlaxcala, que fueron beatificados por su santidad Juan Pablo II, beato ahora también Juan Pablo II, el 6 de mayo de 1990.
Dos de estos tres infantes, Juan y Antonio, fueron linchados por odio al naciente cristianismo en el Nuevo Mundo. Ambos casos están perfectamente documentados y los dos murieron justamente en Puebla. Otro caso relevante es el beato Sebastián de Aparicio, quien nació en Galicia, España, y murió en la ciudad de Puebla, donde yacen sus restos incorruptos en la iglesia de San Francisco, por todos conocida. Fue uno de los pioneros en la construcción de caminos en el país. Sebastián de Aparicio fue beatificado por Pío VI el 17 de mayo de 1789 y además se le considera como el patrono de los transportistas. Otro ejemplo relevante de santidad es el de San José María de Yermo y Parres, sacerdote canonizado por Juan Pablo II. Falleció en Puebla el 20 de septiembre de 1904, tras haber fundado escuelas, orfanatos, hospitales, casas de descanso para ancianos y la familia religiosa de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. En Puebla también yacen los restos de la venerable María de Jesús de Tomelín del Campo, mejor conocida como el Lirio de Puebla. Ella vivió de 1579 a 1637. Los restos de esta religiosa de vida ejemplar yacen en la capilla de Santa Gema en la avenida 4 Oriente 412. Entonces, María de Jesús de Tomelín del Campo está en Santa Gema en la avenida 4 Oriente 412. El 21 de julio de 1785, Pío VI reconoció las virtudes de esta venerable. Finalmente, ahora Juan de Palafox, tras varios siglos de gestiones, alcanza la gloria de la beatificación y parte de sus reliquias quedarán en la Catedral de Puebla y además en la Ciudad de México. Bueno, como segundo punto les platico que recientemente se ha editado un libro titulado Palafox, constructor del Angelópolis, de los autores Eduardo Merlo Juárez, José Antonio Quintana Fernández y Juan Pablo Salazar Andreu. Y es coeditado por la OPAEP, el Gobierno Municipal de Puebla y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Tiene un contenido verdaderamente rico en historia, datos sobre su obra en lo material, en lo social, jurídico, pastoral y político. Está profusamente ilustrado y consta de 132 páginas y una amplia bibliografía que ustedes incluso también, si siguen interesados en el tema, pueden consultar. Pueden pedir información llamándonos a los teléfonos que al final citamos siempre. La presentación de este libro nos ha sido ya confirmada. Es este lunes que viene, lunes 4, a las 7 de la noche en el patio central del Honorable Ayuntamiento. Están cordialmente invitados. La entrada es libre. Les recuerdo, es este lunes 4 a las 7 de la noche en el patio central del Ayuntamiento. El Centro de Estudios Guadalupanos, les comento también que está en Facebook. La cuenta es en ese mismo nombre, Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP, y donde podrán estar enterados de nuestras actividades, además de todo lo que comentamos aquí en el programa. Bueno, les recuerdo, para el asunto de los boletos dobles, pueden acudir a la 9 Poniente número 1517. La recomendación, no tenemos muchos, es que vayan el lunes en la mañana para que los puedan recibir. 9 Poniente número 1517. Después del lunes, si no pueden ir, háblenos al 229-9400, repito, 229-9400, en las extensiones 7828 o 7836 para que rectifiquen si todavía tenemos algunos boletos. Les digo, apúrense porque es muy interesante, pueden buscarlo en internet, es un coro monumental que tiene un repertorio hermosísimo relacionado todo, sobre todo también ellos vienen por el asunto del Beato Palafox y Mendoza. Bueno, pues ya vamos a despedirnos. No sé, Jesús, si tienes algún otro comentario final. Bueno, pues nada más invitarlos a todos ustedes que no se pierdan el próximo sábado, donde vamos a hablar tanto del hecho guadalupano como de su impacto. ¿Por qué impacta tan fuertemente en los indígenas que resulta en esta conversión masiva
espontánea y humanamente inexplicable. Es hora de despedirnos. Agradecemos a nuestro amigo José de Jesús su presencia. Agradecemos también el espacio a 5 Radio HR 1090 de AM dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Les recordamos la ubicación y la página web del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Estamos en la 9 Poniente 1517, barrio de Santiago. Código postal 72410, nuestro teléfono, y que sirve también para los boletos, 229-9400, extensiones 7836 y 7828. El correo electrónico es ceg@upaep.mx. La página es www.secupaep.org. Pedimos a todos los que vayan a asistir al concierto, entonces llámenos para verificar si es que estamos todavía con boletos para ustedes. Agradecemos la colaboración, como siempre, en los controles a Giovanni Portillo. Agradecemos a Lilibel Rodríguez Luna, quien ahora estuvo con nosotros también en el panel. Nos despedimos, los esperamos el próximo sábado. Gracias y que Dios y la Virgen de Guadalupe los bendigan siempre. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Guadalupe Hoy.